Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, depende del lugar donde esté usted, pero lo cierto es que en esta mañana primaveral, acá en la ciudad de Santiago de Chile, primavera que igual me tiene un poco congestionado, pero no impide la posibilidad que tengamos o que tenemos en cada momento de conversar, de pensar el tema Cuba y su democracia. Y en esta mañana quiero que conversemos por un instante, por unos momentos, eh, sobre algo que en Cuba no se visibiliza, pero es una realidad que existe en cada país. Y es eh, el tema de grupos de poder. El sábado pasado estuve haciendo una directa en Facebook, en el grupo de Moa Somos, y estuve hablando precisamente o motivando este tema de los grupos de poder en Cuba, quiénes son y qué hacen por la democracia en Cuba. Brevemente quiero explicarle que grupo de poder o agente de poder, también factores de cambio, como se le conoce indistintamente en distintos lugares, valga la redundancia, y precisamente cuando uno escucha ya el significado, está claro que son grupos de personas o entidades privadas que se ocupan de ejercer un poder para moldear la vida social o la vida en la sociedad, para dictar reglas y medidas de vida en la sociedad, conducta de vida, actitudes. No solamente tienen ese poder, sino que también tienen el poder de poder, valga la redundancia, exigir, reclamar a un Estado por tal de que logren algo a su favor. Ahora, los grupos de poder. ¿Cuál es el arsenal del grupo de poder? Pueden ser distintos. Por ejemplo, uno de los arsenales de uno de los grupos de poder puede ser el armamento, puede ser el intelecto, puede ser el capital y también el prestigio. Ahí vamos a explicar cada uno de estos poderes o potenciales arsenal de los grupos de poder, quiénes son los que los ostentan, quiénes son los que lo poseen y cómo lo usan a favor de la democracia dentro de Cuba. Dijimos que un grupo de poder o factor de cambio tiene la capacidad de exigir a un Estado derechos que pueden ser cedidos o no, pero tiene la posibilidad. También dijimos que el grupo de poder o los grupos de poder o los grupos de factores de cambio tienen distintos arsenales, armas, capital, recursos, prestigio, información, muchas cosas, muchos armamentos que pueden ser utilizados a favor de una causa, a favor de un cambio, a favor de exigencia a un Estado o a un gobierno. Ahora bien, en Cuba, ¿quiénes son esos grupos de poder, esos grupos de cambio, esos grupos de agentes de poder? En primer lugar, agentes de poder en Cuba evidentemente es el poder político. Poder político que está centralizado, poder político que está condensado, poder político que está capturado, pudiéramos decir, por la cabeza del gobierno en Cuba, que es el Partido Comunista de Cuba. Es decir, los comunistas en Cuba, como única representación partidaria, tienen todo el poder político. Y dentro de ese poder político o la forma de ellos ejercer ese poder político, pudiéramos decir que tienen muchos tentáculos.
todos sabemos que las armas en Cuba son controladas por las Fuerzas Armadas, que a su vez las Fuerzas Armadas son controladas ¿por quién? Por el Partido Comunista de Cuba. Las instituciones jurídicas en Cuba son los que tienen el arma, pudiéramos decir, de la justicia, está capturada y todos sabemos que quien dirige la justicia en Cuba, quien imparte, quien decide en Cuba, es el Partido Comunista de Cuba. Las Fuerzas Armadas, todo lo que tenga que ver con ministerio, controles, está dirigido por el Partido Comunista de Cuba. Es decir, que podemos ya descartar quiénes son los que tienen el poder político en Cuba. Porque quien tiene las armas, por lo menos en el sistema dictatorial que tenemos implantado en Cuba desde 1959, es quien tiene el poder. Y de ahí todo su tema político, su tema de control, de dirigir, de adoctrinar a Cuba para mantenerlo en esa odiosa dictadura. Empecemos por las organizaciones como que se ven menos ofensivas o que se ven más inocentes. Federación de Mujeres Cubanas, CDR, todo eso, todas esas organizaciones responden al único que ostenta el poder político administrativo en Cuba, que es el Partido Comunista de Cuba. Otro grupo de poder no menos significante dentro de Cuba y que ha demostrado que ejerce poder en muchos países desde mucho tiempo, en unos ya en estos siglos más o menos, y le estoy hablando del grupo de poder o del grupo de factor de cambio del grupo religioso. La Iglesia Católica, todos sabemos cuánto ha ejercido su poder en toda América Latina, en todos los países del mundo. ¿Y qué significa aquello? Ahí está a la cabeza la Iglesia Apostólica Romana y Católica. ¿Ya? Pero no otro grupo no menos importante dentro del mundo de la religión o dentro del grupo de poder religioso están los movimientos evangélicos. Los movimientos evangélicos que al principio de la revolución fueron muy atacados, tanto como la Iglesia Católica, pero desde la década de los 90, cuando Cuba, el derrumbe del campo socialista, Cuba cayó en crisis, ahí empezaron a haber ciertos acercamientos al mundo evangélico o cierta importancia se le empezó a dar al mundo evangélico porque sabemos que en la década de los 90 las iglesias evangélicas se llenaron producto a la incertidumbre, a la crisis no antevista de esa magnitud que nos trajo el derrumbe del campo socialista. Cuba perdió todo su subsidio que tenía de la antigua Unión Soviética, cayó en crisis y la gente caímos también en una crisis existencial. Quien hasta ese momento había dicho que era el papá, que era el Dios, que era la revolución, el Partido Comunista de Cuba, el sistema, estaba cayendo más en crisis y las personas no entendíamos la situación y recorrimos en gran multitud, en grandes cantidades a las iglesias evangélicas. De hecho, que las iglesias evangélicas empezaron a tener cierto protagonismo dentro de la sociedad cubana. Otro grupo de poder, otro grupo de factor de cambio o agente de poder dentro de Cuba es también el grupo social, es decir, la sociedad también se cuenta como un agente de poder, como un agente de factor de cambio, pero que en Cuba todo se subordina al Partido Comunista. Es decir, que la sociedad en Cuba tiene representantes, pero representantes que responden a los intereses del tirano del Partido Comunista de Cuba.
Es decir, la sociedad hoy en Cuba, si bien cuenta, entre comillas, no ejerce no ejerce un poder sobre el Estado cubano. Pero dentro de ese grupo de poder social podemos mencionar a todos los movimientos independientes o todos los movimientos que hoy allá en Cuba se le considera contrarrevolucionarios, se le considera que son subvencionados o pagados por el enemigo, pero que no dejan de tener gran importancia y que no dejan de preocupar al Partido Comunista de Cuba, que no dejan de preocupar a la dictadura. También otro agente de poder, agente de cambio, factores o factor de cambio, grupos de poder dentro de Cuba, es el grupo económico. En otros países, los grupos económicos se reúnen por gremios, por sindicatos no es muy común, pero sí por gremios de trabajadores, por ejemplo, de la minería, el gremio de los constructores, y son grupos que manejan dinero y por supuesto que tienen una importancia y una relevancia y una preponderancia extraordinaria si es que la quieren ejercer dentro de cualquier sociedad, si es que la quieren ejercer para exigirle cambio a un gobierno, a un Estado. Porque hay un dicho que dice que la independencia económica genera la independencia emocional. La dictadura en Cuba ha sabido trabajar bien fuerte con eso porque ellos han ido abriendo de a poquito, porque saben que cuando el pueblo o cuando hayan estos grupos que tengan suficiente economía, y de hecho se viene viendo hace un tiempo acá, cuando la gente ya adquiere cierta independencia económica, pues empiezan a relajarse y ya no hacen caso al tema de los CDR, no le hacen caso a temas de esas organizaciones, no le interesa, porque ellos se mantienen, no dependen del Estado cubano como allá nos hacen ver. Y así que dijimos el poder político, el poder religioso, el poder social y el poder económico. Ahí tenemos ya identificados los poderes o los grupos de poder, los grupos de factor de cambio que hay dentro de Cuba. ¿Qué hacen ellos por la democracia en Cuba? Obviamente, el grupo político, de poder político, no hace nada. A ellos no les interesa. Al contrario, a ellos les interesa mantener la dictadura. A ellos les interesa. De hecho, ellos son los que ejecutan todo, los que arman todo, los que han hecho todo para que hoy Cuba todavía continúe con esta odiosa dictadura. No hacen nada. Ni Fuerzas Armadas, los militares, no hacen nada, nada. A ellos le interesa mantener, perpetuarse y perpetuar la odiosa dictadura. ¿Qué hace el grupo religioso? Los poderes religiosos que cuentan con el armamento del prestigio que siempre se le ha considerado que tiene tanto la Iglesia Católica, ya un poco más dudosa, siempre un poco oscuro el prestigio y en duda el prestigio de la Iglesia Católica, pero sí lo tiene para conversar, para mediar, y muestra de eso fue cuando en los años 90 ya el Papa eh, hubo más acercamiento, por lo menos visible en ese momento, y visible y real y productivo. Recordemos en la década de los 90 cuando empezó a reconocer ya la fecha de Navidad en Cuba, se dio como feriado. También los evangélicos tuvimos la oportunidad de celebrar, de hacer celebraciones evangélicas en cada cabecera provincial o municipios especiales
De hecho, en Moa fue uno de los municipios donde se celebró, donde se hizo esta asamblea de la celebración evangélica. Todas las iglesias nos reunimos para festejar, para celebrar un culto al aire público, multitudinario, algo que anteriormente no había acontecido. Y pudiéramos preguntarnos, ¿qué hace el poder religioso en Cuba? Penosamente, muy poco. Solamente reclamar cuando el gobierno de Cuba respalda o cuando el gobierno de Cuba o algún movimiento dentro de Cuba, pero auspiciado por el gobierno, por la dictadura, le toca el área más sensible del mundo religioso, que es el área moral. Por ejemplo, ahora todo este debate de la Iglesia Metropolitana de La Habana, que está a favor del movimiento LGBT o a favor de este movimiento de género, y ahora ellos se han pronunciado. Tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Evangélica se han unido, han hecho un bloque eh, denunciando y repudiando cualquier declaración que vaya en contra de la moral. Pero ¿qué hacen ellos o qué han hecho ellos por la falta de libertad, por la falta de democracia, por la mala práctica que tiene la dictadura hacia la sociedad? ¿Qué hace el grupo de poder religioso que cuenta con un gran arsenal de prestigio frente al Estado y que tiene la posibilidad de sentarse y de exigir al Estado que le escuche? ¿Qué han hecho ellos para lograr que no haya abuso de poder, que no haya represión, que haya libertad de expresión, que haya un cuidado y un trato justo y una justicia digna para las personas que se declaran disidentes, que muchas veces se le hacen procesos injustos? Y pudiéramos preguntarnos qué está haciendo el grupo de poder religioso, que en ello se encarna, en ello está el mandato de velar por los pequeños, por los desposeídos, por los que sufren injusticia. Tienen una gran deuda. Ahora, el grupo social. Todos sabemos que en Cuba no hay ni la posibilidad de crear ONG, organizaciones no gubernamentales, que se enfocan en algún tema determinado, no tanto hacia la política, pero sí hacia la sociedad, pero que hacen un trabajo muy bueno dentro de la sociedad. Atender a personas vulnerables, eh, atender a personas o ocuparse de algún tema ambiental para lograr cambio, para lograr mejoría dentro de la sociedad. En fin, en Cuba no se permite esta creación de organizaciones no gubernamentales y mucho menos se permite la asociación para reclamar derechos civiles. Todos sabemos cuál es la lucha y cuál es la batalla que tiene la dictadura y de qué manera intenta acallar a José Daniel Ferrer, allá con la UNPACO, al movimiento Somos Más, que creo que igual es algo que está ahí bien relacionado, a todos estos movimientos, tanto fuera como dentro de Cuba, pero de cubanos, no de americanos, ni de extranjeros, como ellos dicen, no, de cubanos, que estamos reclamando un cambio social y el cese, el definitorio y un cambio ya, y que caiga la dictadura en Cuba. Queremos democracia en Cuba. Pues se hace lo que se puede, se trabaja intensamente y ahí hay mérito, porque aunque no se les reconozca, aunque tal vez no tengan una pantalla, una radio para poder decir ellos sus proyectos, pero sí están haciendo ronchas dentro de la dictadura. Y cada día vemos cómo los reprimen más, cada día vemos las medidas que toman para poderlo silenciar y quebrantar su decisión de declarar y de desenmascarar la odiosa dictadura que tenemos en Cuba. Ahora, el grupo económico, que ahí grupo económico vamos a incluir, todos sabemos que en Cuba no hay esos gremios de empresarios, transportistas, no.
están controlados por la ONAT o por ciertas organizaciones, pero más bien es con un sentido de contribuyente, no ese sentido de que sean contribuyentes y también determinen o puedan exigir y puedan pedir cambio o negociar. No, son vistos como, como contribuyentes y no como personas que pueden o gremios que pueden exigir. Todos lo sabemos. Y ahí también podemos involucrar a intelectuales, artistas y un grupo no menos importante dentro del mundo o dentro del grupo de poder económico están los cuentapropistas. Ya personas que han logrado cierto poder económico de diferente manera y ya no dependen del Estado, pero que poco o nada hacen por exigir democracia en Cuba, sino que muchas veces yo lo veo hasta un poco indolentes porque no les importa. Es decir, yo he mejorado económicamente por mi esfuerzo, por mi habilidad y no me interesan los demás. Penosamente ellos están viviendo de los que menos tienen, que es la mayoría del cubano. Ahí podemos incluir a todos los que son mulas, los que hoy tienen residencia en otro país y salen a comprar y luego llegan allá y venden la pasta dental a $7, venden un boxer o un calzoncillo en 5, 6, a veces 4, 5, 6 veces los valores de que lo compran afuera, pero a ellos le va bien y la dictadura igual le permite de cierta manera para que ellos puedan abastecer al pueblo de esas cosas, de esas necesidades básicas que la dictadura no es capaz de suministrar al pueblo y de garantizar para que la gente ya tenga cierto nivel de vida. A ellos no les interesa, a ellos se enriquecen como a los artistas que salen, los intelectuales salen, viajan, los diplomáticos salen, viajan, llevan sus valijas, llevan sus cosas y con una vez al año que ellos salgan pues resuelven y le importa poco la necesidad de los demás, le importa poco la situación que están viviendo los demás. Es una total indolencia, es una total, eh, pudiéramos decir hasta contubernio. Se permiten ahí todo el mundo ligado y la dictadura mientras no le molesta, porque saben que le están ayudando a resolver, entre comillas, la situación. Asimismo es dentro del grupo de poder, a los militares no les interesa porque ellos tienen ciertos beneficios que no tiene el pueblo común. Los religiosos, muchos líderes religiosos también reciben ciertas ayudas del exterior, luego viajan. Entonces, mientras no tengan lo suyo, puede que le moleste un poquito si lo tocan, pero entre tanto no le interesa que en Cuba haya democracia, no le interesa. La sociedad en su conjunto creen que ya ese es el mundo y que Cuba es lo mejor, es lo que le dicen, en la manera en que nos han adoctrinado hasta que uno empieza a despertar un poco, empieza a pensar la sociedad y a ellos no lo interesa porque incluso se ponen a veces del lado de la dictadura para enfrentarse y para atropellar, abusar, reprimir a los grupos sociales que están creándose en Cuba para ejercer presión a la dictadura y que caiga, que logren cambiar y que den oportunidades diferentes. Y a lo económico, como ya decía, pues si yo tengo la posibilidad de salir una vez al año de Cuba, aunque sea Haití, llevo pasta dental, sazón, no sé, ropa china de esa que de poca calidad, pero que en Cuba pagan como si fueran ropa de marca o productos de marca y así ellos sobreviven. Tienen dinero para explotar, para viajar y acomodarse y al fin es que estos grupos han logrado acomodarse y tranquilo, a nadie le molesta. Entonces,
son los grupos de poder con los que cualquier sociedad cuenta para ejercer, para lograr un cambio. Y si no lo ejercen, no visibilizan o no tienen la visión de la necesidad que hay en Cuba de lograr una democracia, poco o menos pueden hacer. Pueden hacer muchos, pero quieren hacer muy poco, no les interesa. Entonces, en Cuba tenemos estos grupos de poder. Ojalá, si alguien ve este video, si encuentra sentido a lo que he conversado, no soy politólogo, pero uno observando, interpretando, leyendo, buscando por aquí y por allá, puede llegar a ciertas conclusiones. En Cuba hay grupos de poder. El grupo de poder político no le interesa para nada cambiar. eh, el Estado de Cuba no le interesa. Al Partido Comunista, al contrario, es parte de su esencia dictatorial, represora, criminal, inhumana. Al grupo religioso, pues mientras hagan sus actividades dentro de sus cuatro paredes, parece que no le interesa de las cuatro paredes de los templos para afuera, tal parece que no le interesa exigir libertad, justicia para Cuba. A la sociedad, pues entre cola y viendo que comen, que compran, lo poco que hay, pues tampoco le interesa hacer nada, no sé, están pasmados, bloqueados. Y al grupo económico tampoco le interesa. Entonces es muy penoso. Todos queremos democracia para Cuba. Necesitamos cambio ya. Pero ¿qué hacemos? ¿Cómo motivamos a estos grupos de poder para que logren y para que nos pongamos todos en función de lograr democracia para Cuba? Termino con una frase. El silencio es opcional, pero no construye sociedad. Dios le bendiga y ojalá reflexionemos y pensemos. Y si tú estás dentro de algún grupo de poder de los que he mencionado, le quiero decir algo. Cuba le necesita que hagas algo por democracia. Saludos.